Bienvenidos a este foro desde la redacción del diario La Prensa que presentamos todos los días viernes. Estamos entrevistando a los candidatos a las elecciones primarias que se harán el próximo 22 de octubre y en esta oportunidad tenemos al señor Andrés Caleca, quien ya nos ha acompañado en anteriores foros. Él es candidato a las primarias, fue presidente del Consejo Nacional Electoral en 1998, economista y también fue presidente de Ferrominera del Orinoco en la época de Ramón J. Velázquez y en el primer año de Rafael Caldera. Le agradecemos, señor Andrés Caleca, por atender esta entrevista. Gracias, gracias a la prensa de Lara y a ti, a todo el equipo. Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes como siempre. Gracias, señor Caleca. Mire, la primera pregunta que le hago es la siguiente. ¿Qué le hizo tomar la decisión de ser candidato a las primarias? Considerando que usted no viene de los partidos políticos tradicionales, sabe mucho de política, pero su imagen se asocia más con el respeto a la institucionalidad, por ser presidente del CNE, justo hasta que llegó Hugo Chávez, y a la buena gerencia, porque también presidió Ferrominera y lo hizo muy bien durante ese tiempo. ¿Qué lo hizo tomar esa decisión de medirse en unas primarias y de allí poder optar a ser candidato presidencial? Bueno, mira, como tú sabes, hace varios años, yo creo que a partir del año 19 o el 20, yo decidí regresar a la política activa. Yo fui militante político desde los 14 años hasta los 28 más o menos, ¿no? Me inicié en la política militante en el liceo, como ocurría con los jóvenes de mi época, y después ya en el año 83, 28, 29 años, decepcionado del partido en el cual militaba, que era el Movimiento Electoral del Pueblo, el partido del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, y de su planteamiento político ideológico, me retiré de la vida activa partidista. La política nunca te abandona, ¿no? La política siempre está con todos, aunque no lo sepamos, nos rodea. Pero además, mi vocación básica es fundamentalmente esa. Sin embargo, la vida me llevó por otros derroteros. Pero en el año 2019, 2020, dada la crisis tan grande que vivía el país y particularmente la oposición venezolana, como tú sabes, yo no soy militante y sigo sin ser militante de ningún partido en este momento, me llevó a regresar a la política con un mensaje en defensa del voto. De hecho, estuvimos en Lara, ustedes nos atendieron de manera extraordinaria, nos hicieron toda la presencia nuestra en Lara en aquella oportunidad fue cubierta por ti personalmente y por la prensa de Lara en general. Nos dedicamos a recorrer el país con un mensaje. Primero, ¿con quién? Reunirnos con quién? Con los dirigentes políticos locales y regionales de los partidos políticos de la oposición venezolana y con los dirigentes de la sociedad civil organizada en las regiones, en los municipios, en las parroquias, incluso dirigentes comunales y vecinales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tratar de impulsar la defensa del voto como instrumento de cambio en Venezuela. La oposición venezolana venía a lo largo de los últimos años cometiendo una serie de errores, o veníamos, porque yo soy parte de la oposición, me hago responsable de ellos, aunque no haya participado allí, de lo bueno y de lo malo, por supuesto. Veníamos cometiendo una serie de errores, entre los cuales el de más bulto era precisamente lo que yo he llamado y llamaba en aquel momento el desconcierto estratégico de la oposición. Es decir, un día la oposición era una oposición constitucional, electoral, pacífica, electoral, al día siguiente llamaba la abstención, después regresaba a la vía electoral, después se volvía a salir de la vía electoral y se iba a la vía insurreccional, a llamar a golpes de Estado, a invasiones, después volvíamos a la ruta electoral. La gente no nos entendía. Y había un evento que venía inexorablemente, que eran las elecciones del 2024. Y mi preocupación, mi gran preocupación era que la oposición cometiese el error, o los partidos de la oposición, o algunos de los partidos de la oposición cometiesen de nuevo el error en el 2024 de desaprovechar esa oportunidad extraordinaria que existe en Venezuela para cambiar el gobierno, si efectivamente se logra motivar al país de manera unida para participar en esas elecciones. Bueno, ese fue el objetivo por el cual regresé.
empecé, te repito, a visitar el país. Estuve en Lara, estuve en el Zulia, estuve en el oriente, en el sur de Venezuela. Una presencia activa de casi 2 años, un poco más de 2 años. En esas conversaciones ocurrían dos cosas. La primera, que el mensaje que estábamos llevando era perfectamente, inmediatamente acompañado por esos dirigentes locales y municipales y regionales. Esos dirigentes son unos dirigentes democráticos formados en los partidos políticos, con una tradición de lucha democrática y electoral. Saben lo que tiene que hacerse. Y estaban tan desconcertados como nosotros, en el sentido de que sus direcciones políticas nacionales los habían apartado de la vía electoral. Y lo que se había producido realmente en el país era el abandono de la política como ejercicio ciudadano. El país estaba postrado, los partidos disminuidos, la desunión entre los partidos a nivel de las direcciones nacionales no se reflejaba abajo. Abajo los dirigentes sabían que tenían que contar unos con otros, porque los dirigentes de abajo son los que más sufren el embate de la situación política y de represión y económica que vive el país. Bueno, además de compartir el mensaje, de abajo hacia arriba, digamos así, o de ellos hacia mí, empezó a surgir el planteamiento de que no solo había que ir a las elecciones, que estaban de acuerdo en que había que hacerlo y cómo hacerlo, cómo organizar el padrón electoral, cómo luchar por los derechos electorales desde ahora, empezando por el registro electoral y terminando por montar todo el andamiaje para el día de las elecciones, de testigos de mesa, de atención, de movilización, etcétera, sino que planteaban la urgente necesidad, lo entendían ellos allí en su zona, de que tendríamos que ir a ese evento electoral unidos, porque si íbamos divididos, el país no nos iba a acompañar. Efectivamente, eso es lo que ocurre. La gente, si lo primero que te exige ahora como candidato, te lo cuento, lo primero que te exige la gente en la calle cuando uno anda en recorrido hablando con la gente común, lo primero que te exigen es, bueno, vayan unidos, únanse, un solo candidato. La gente quiere salir de Maduro, pero quiere que la oposición presente una alternativa sólida y unitaria. Bueno, ahí surgió lo que hoy en día es un lema de mi campaña, hacia una gran coalición nacional para el cambio, es decir, unir a todos los partidos y unir más allá de los partidos a la sociedad venezolana, la sociedad civil organizada y la no organizada también. Y lo siguiente que surgió es, bueno, ¿quién puede unir? ¿Quién puede lograr que esa gran coalición nacional, donde están los partidos y están esa cantidad gigantesca, millones de venezolanos que no están con Maduro, pero tampoco están con los partidos de la oposición, sin los cuales es imposible derrotar a Maduro y sobre todo sin los cuales será imposible gobernar después? Esa gran coalición, ¿quién puede conformarla? Bueno, entonces empezó a surgir la idea, señor Kalecki, ¿por qué usted no lanza su candidatura como candidato independiente? ¿Qué ventaja tiene o qué plus supone una candidatura independiente? Bueno, que no representas a un partido político determinado, que no representas una corriente ideológica determinada, sino que representas la posibilidad de unificar a todo el espectro antimadurista, llamémoslo así, porque cuando hablamos de la situación, tú lo sabes, las últimas encuestas reflejan que el rechazo a la gestión de Maduro está en el 90% casi de los ciudadanos, pero ese 90% no está en los partidos de la oposición. En los partidos de la oposición, apoyando a la oposición, estarán un 20, un 25, por ahí se mueve. ¿Dónde está ese 70% de venezolanos que no está con Maduro y que no está con los partidos de la oposición? Empezando porque a lo mejor casi 5 millones de ellos son chavistas. Los que votaban por Chávez dejaron de votar por Maduro, pero no votan por la oposición. También muchísimos de ellos son gente de la oposición que se decepcionó de todos los partidos, que incluso son abstencionistas hoy en día, que dicen que en dictadura no se vota, etcétera. ¿Cómo lograr reunir a todo ese inmenso país? Entonces surgió la idea, mira, sí es verdad, una candidatura independiente de una persona que viene desde hace 2 años viajando por todo el país, tratando de enfocar a la oposición venezolana en la ruta democrática, cosa que se logró, no digo que solamente por mi acción, pero la verdad es que hoy en día, estamos hablando en agosto, en septiembre del año 2023, ya nadie habla de abstención. Toda la oposición venezolana, felizmente a mi juicio, retomó la ruta electoral. Bueno,
¿quién puede unir a todo ese espectro amplio de voluntades de distinta naturaleza, de valores distintos, incluso valores ideológicos, políticos, religiosos, valores morales distintos? Un gran país, pero que tiene la necesidad imprescindible de recuperar la república, de refundar la democracia, de recuperar la libertad y el progreso. Bueno, allí fue la razón por la cual decidimos presentar nuestra candidatura independiente, la única que es independiente de los 13 candidatos creo que hay en la primaria de la oposición, y los que están por fuera, la única candidatura independiente que además fue inscrita en la comisión de primaria como una candidatura por cuenta propia, cumpliendo los requisitos que el reglamento para tal fin establece. Si nosotros presentamos nuestra candidatura con el respaldo de 60,000 firmas recogidas en 14 entidades federales del país, ningún candidato hizo eso. Todos los demás candidatos, que no es que estoy diciendo que sean peores que yo, mejores, punto, estoy señalando un hecho. Todos los demás candidatos representan a su parcialidad. Enrique Capriles representa Primero Justicia, Superlano representa Voluntad Popular, María Corina representa 20 Venezuela, Delsa Solórzano Encuentro Ciudadano, Andrés Velázquez a Causa R, y así. El único candidato independiente que hay en este momento en lisa es Andrés Caleca. Bueno, ese es un plus, repito, porque permite precisamente que todos esos partidos, esos intereses, esas visiones contrapuestas en términos máximos, puedan reunirse con un candidato independiente en un programa de mínimos para recuperar el país. Esa es la razón. Y bueno, ¿cuál es esa mayor ventaja de ser candidato independiente? Porque si bien usted no carga con los errores y fracasos que la oposición ha cometido en los últimos años, que los partidos que han liderado esa estrategia que en algún momento se llamó la salida, luego eh, aquel gobierno de transición, elecciones libres, aquel mantra que se decía mucho en el gobierno interino, si bien usted no carga con esos errores, usted no cuenta con una gran maquinaria política. ¿Qué cartas tiene a su favor? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que inmediatamente después de inscrita mi candidatura, se produjo el respaldo de un partido nacional, un partido que está legalizado, que tiene su tarjeta, que tiene sus cuadros en todo el país, sus direcciones en todo el país. No es de los más grandes partidos de Venezuela, pero sí es un partido bien organizado y muy combativo y muy activo, que es el Movimiento por Venezuela. Ya tenemos ese apoyo. Y aspiro, por supuesto, que de aquí a lo que falta para la elección primaria se puedan producir apoyos a mi candidatura de parte de otros partidos. Estamos trabajando en eso. Eso es lo que queremos, es decir, conformar una gran unidad. Nosotros hemos generado un gran voluntariado alrededor de la candidatura de Caleca, aparte del apoyo del MPB. Como te dije, nosotros recogimos 60,000 firmas en toda Venezuela. Ese voluntariado está activo. Fíjate, ahora yo estoy regresando de una gira por el estado de Aragua, donde iniciamos un programa que se va a extender por todo el país, que son las casas de Caleca. Las casas de Caleca son casas de ciudadanos comunes y corrientes en los barrios de Venezuela, en las urbanizaciones de Venezuela, cercanas a los centros de votación de la primaria y a los centros de votación de las elecciones del 2024. Unas casas de encuentro donde se podrán los ciudadanos informar sobre el sitio de votación que tienen para la primaria y después para la presidencial, donde se van a reclutar testigos para las mesas electorales, donde se van a formar los testigos para las mesas electorales de la primaria. Ahora, la primaria la estamos usando como un gran ensayo a lo que viene después, que son las elecciones nacionales, donde se podrán concentrar los vecinos y organizar los vecinos para atender los centros electorales y a los testigos que estén allí trabajando el día de las elecciones, para que la gente se encuentre con el mensaje de la política, de la democracia, de la necesidad del desarrollo de Venezuela. Bueno, eso lo estamos haciendo. Comenzamos en Aragua hace muy pocos días. Eso va por todo el país. Nosotros, por supuesto, esa es una plataforma que no solo servirá para la candidatura de Caleca a la primaria, sino que se está montando sobre todo para el 2024, en defensa del voto, en defensa de la participación, en defensa del cambio, porque el objetivo es cambiar la situación de Venezuela. Bueno, así estamos trabajando.
Eso va a dar resultados, está dando resultados. Yo te puedo decir, por ejemplo, que mi candidatura, que se lanzó hace cuestión de 2 meses y medio, cuando yo anuncié que iba a ser candidato y me inscribí en la comisión de primaria, eh, ha ido creciendo sustancialmente. Yo no sé, no hay, hace ya casi 1 mes y medio que no se hacen encuestas, no se toman muestras para las encuestas. La última fue a mediados de julio del, del hace ya, ¿no? 2 meses. Hay unas encuestas en marcha, yo no sé qué resultarán esas encuestas, estamos esperando, porque nosotros no las pagamos, estamos esperando que las publiquen, ¿no? Nosotros no tenemos con ¿Qué qué pagar dice usted encuestas. de esas encuestas que desde enero ponen a la cabeza a María Corina Machado y de segundo lugar a Enrique Capriles? Bueno, las encuestas desde enero han sido muy pocas, apenas una de Delfos y una Este análisis. de, de data análisis. El resto que tú ves por ahí, que si María Corina tiene 80, el Capriles tiene 10, todo eso son encuestas de Twitter, encuestas de compañías no confiables, encuestas muchas de ellas fabricadas. Eso no tiene ningún valor realmente. En Venezuela se están haciendo pocas encuestas porque nadie tiene recursos. Nadie tiene recursos, esa es la verdad. No solo no tiene recursos Caleca, sino que es que no tiene recursos María Corina, por ejemplo, a la cual acusan de que tiene que está gastando millones de dólares en la campaña. Eso es absolutamente falso. Aquí nadie está gastando nada. Primero porque no hay donde gastarlo. Es decir, aquí no se puede hacer propaganda televisiva, aquí no se puede hacer propaganda en radio. Aquí está limitada absolutamente la posibilidad de propagar el mensaje. De manera que lo que gastan los candidatos es en publicidad, en redes sociales, ponte tú. Eso es una cosa muy barata. Lo que cuesta aquí son las movilizaciones. Y bueno, ya vemos cuáles son las movilizaciones. Aquí no se ha hecho un gran meeting, ningún candidato lo ha hecho. Ninguno de los candidatos de la oposición en este momento tiene recursos como para poder darle seguimiento quincenalmente o mensualmente a lo que está ocurriendo en la opinión. Como te digo, la última encuesta importante fue la que hizo la empresa Delfos para la Universidad Católica Andrés Bello, cuyo muestreo se recogió entre, si la memoria no me falla, entre el 15 y el 20 de julio. ¿Quién sabe qué ha pasado desde allá? Sé que en este momento hay 2 encuestas en camino grandes, una de Delfos también y una de Data Analysis, y esperemos esos resultados. Pero no hay duda de que en aquellas encuestas, y posiblemente se consolide o se ratifique en esta oportunidad, no hay duda de que muy posiblemente María Corina Machado está efectivamente encabezando esa encuesta. Yo no tengo duda con eso. O sea, no me extrañaría, pues en absoluto, ¿no? Pero ya veremos. Ok. Mire, señor Caleca, ¿cuál es su principal propuesta de cara a esa candidatura en las primarias? Ha dicho usted, hace mucho énfasis de la defensa del voto, pero ¿qué propone? ¿Hay algún plan de gobierno ya pensado, establecido? ¿Qué es lo primero que usted se abocaría? Mira, yo he dicho, esa pregunta que tú me estás haciendo me la han hecho mucho, ¿no? Y yo doy una respuesta que generalmente desconcierta en primer momento al entrevistador y a la gente que la ve. Cuando me preguntan, ¿cuál es el programa de gobierno de Andrés Caleca? Respondo en una palabra, ninguno. No hay un programa de gobierno de Andrés Caleca, ni debiera haber un programa de gobierno de Andrés Caleca. Yo soy un candidato en este momento para una elección primaria de la oposición. Yo no soy el candidato presidencial en este momento. Yo no voy a competir con Maduro, no voy a vender una oferta electoral contra la oferta electoral del continuismo y del gobierno. Yo soy un candidato para la unidad de la oposición. Si yo soy un candidato para la unidad de la oposición y para garantizar la unidad de la oposición, mi programa será el programa unitario de la oposición. Yo no puedo llegar a la oposición que quiero unir a imponerle mi programa. Mira, yo voy a ser candidato, pues yo voy a barrer con las visiones de todos ustedes y voy a acabar con esos partidos. No, yo estoy proponiendo una gran coalición nacional y esa gran coalición nacional incluye gente que tiene un programa y una visión de la socialdemocracia, gente que tiene un programa y una visión del socialcristianismo, gente que es liberal, gente que es de izquierda. Ahí hay de todo. Tú tienes que unir a toda esa gente. Y el programa, una coalición, fíjate que yo uso la palabra coalición y no uso la palabra unidad, porque la palabra unidad está en el imaginario de la gente, en este momento en Venezuela, está relacionada con la unión de los partidos. No, yo digo que hay que unir a los partidos, pero hay que ir mucho más allá.
Se requiere una coalición de gente muy distinta. Eso requiere que nos pongamos de acuerdo, así como nos vamos poniendo de acuerdo con un candidato. La elección primaria es una elección para escoger un candidato de la unidad. Así como nos queremos poner de acuerdo por la vía de la consulta a la sociedad de cuál sería el candidato unitario, ese candidato unitario tendrá que representar el programa de gobierno que surja de la confluencia de toda esa gran coalición. Claro, yo tengo una visión y a mis compañeros de la oposición de ganar la primaria les propondré 5 cosas fundamentales que a mi juicio tiene que cumplir el próximo gobierno. Lo primero, por supuesto, poner los pies en la tierra con la propuesta de que va a convertir a Venezuela en el próximo periodo presidencial en Dubái. Está engañando a todo el mundo. Eso no va a ocurrir. Vamos a recibir un país desvencijado desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la institucionalidad. Entonces, ese gobierno tiene sus límites, tendrá sus límites. Y tendremos que ponernos de acuerdo todos los venezolanos, todos, independientemente de que tú seas de izquierda, de derecha, ponernos de acuerdo en dónde debemos enfocar el trabajo, de un acuerdo pragmático, sin ideología, sin discusiones estériles. En estos días dije, sin andar pastoreando nubes, sino la realidad concreta que vamos a recibir. Yo digo 5 cosas fundamentales. Lo primero, nada de esto tiene sentido, ni la política que estamos desarrollando, ni la campaña que vamos a desarrollar, ni la oferta de gobierno que vamos a desarrollar. Nada tiene sentido si no se concentra en primer lugar en abatir la pobreza. Mira, en este momento en Venezuela, el 82% de los ciudadanos viven por debajo de la línea de pobreza. El 82%. Ningún país puede sobrevivir con esos niveles de pobreza en condiciones normales y que permitan garantizarse un futuro. No hay posibilidad, hay que abatir la pobreza. Todo el esfuerzo que tiene que hacer el próximo gobierno tiene que enfocarse allí. Esta gente no lo hace, esta gente es un gobierno indolente, no le importa eso. Llegaron al poder montados sobre la línea de las desigualdades económicas que existían en el país, las dificultades, prometiendo villas y castillas, y han reducido a Venezuela a la miseria. Bueno, nosotros no podemos hacer lo mismo ahora, empezar a prometer una cantidad de cosas si no nos enfocamos en lo que es esencial, reducir la pobreza. Ahora, ¿cómo se afronta el tema de la pobreza? Que es el primer objetivo que tenemos que ponernos de acuerdo todos. No importa que tú seas de izquierda, de derecha, copellano, adecco, lo que tú quieras ser, protestante, católico, ateo. Es un problema del país, de todo el país, que tú seas militar, que tú seas empresario, que seas sindicalista. ¿Cómo abatimos la pobreza de nuestros conciudadanos? Porque la pobreza tiene rostro, no es una cifra, no son 82%, sí, es una cifra dura, pero hay que ver la cara de la pobreza, hay que ver a la gente desnutrida, a los niños muriéndose de hambre. Tenemos la antepenúltima tasa de mortalidad infantil más alta del continente, solo nos supera Guyana y Haití, imagínate tú. Somos el país donde más niños se mueren antes de cumplir los 3 años, solamente superado por Guyana y Haití. Pero además la desnutrición del adulto mayor, la desnutrición de toda la sociedad, hay que moverse por el interior del país, Ana, como lo estoy haciendo yo, para verle el rostro a la pobreza, realmente la pobreza que no es solo pobreza de ingresos, pobreza de desnutrición, sino pobreza de no tener servicios. ¿No? La gente no tiene ni agua, la gente no tiene luz, la gente no tiene gas para cocinar. Es una pobreza integral. No hay educación, no hay salud, bueno, todo eso, todo lo que sabes. ¿Cómo abatir la pobreza? Tú no puedes resolver el problema de la pobreza en Venezuela con bolsas CLAP. No hay bolsa CLAP para tanta gente. Para tú poder abatir esa desgracia, es nuestro objetivo, nuestro primer objetivo, sin el cual los demás no tienen sentido. Tienes que recuperar el aparato productivo nacional, porque la única manera de abatir la pobreza es ofreciendo trabajo digno, estable y bien remunerado. Tú no puedes resolver la pobreza
a base de subsidios, que tendrá que haber subsidios, sobre todo en un primer momento, por supuesto, porque la gente se nos está muriendo de hambre y de mengua. Pero si quieres resolverlo, tienes que ofrecerle trabajo a la gente. ¿Y cómo le vas a ofrecer trabajo a la gente si Venezuela está fuera del sistema financiero internacional? Si Venezuela destruyó, esta gente en 24 años de gobierno destruyeron el 80% del aparato productivo que había en Venezuela. Quebraron PDVSA, ¿tú te imaginas eso? No hay ningún país del planeta que haya quebrado una industria petrolera, nunca. Solo Venezuela, solo esta gente. Bueno, hay que recuperar todo eso. ¿Cómo lo vas a recuperar si nosotros no nos insertamos en el sistema financiero internacional? ¿Cómo lo vas a recuperar, por ejemplo? Y este es un tema bien importante que tiene que ver con mi visión de la coalición. Si no atraes todo el capital extranjero posible y nacional, por supuesto, capital privado, nacional y extranjero, el que quiera venir a Venezuela a invertir, pero necesitas también el capital estatal. Entonces, por ejemplo, una de las grandes discusiones que a veces se arman por las redes sociales, no, que si tiene que ser el mercado, y otros dicen, no, que tiene que ser el Estado. Esa es una discusión bizantina en Venezuela, sin ningún sentido. Aquí necesitamos todo el mercado que podamos y todo el Estado que podamos, porque estamos en una tragedia. Entonces, bueno, recuperar el aparato productivo para afrontar la pobreza. Ese es el primer punto. El segundo punto, no es posible hacer eso si tú no recuperas la infraestructura del país. Venezuela tendrá que hacer grandísimas y rápidas inversiones para recuperar, empezando por el sistema eléctrico nacional. ¿Qué superación del aparato productivo tú puedes lograr en Venezuela? ¿O qué creación de fuerza de trabajo puedes crear en Venezuela si no hay luz, si no hay electricidad? Yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate que mañana, dado que el punto 1 que te señalé lo logramos y vinieron unos inversionistas extranjeros a invertir en Venezuela, y vienen unos inversionistas X de cualquier país y nos compran la siderúrgica del Orinoco, Sidor. Ok, nos pagan 3.000 millones de dólares por Sidor, invierten 7.000 millones de dólares en Sidor, la ponen como una tracita de plata, y cuando vamos a la inauguración de Sidor, encienden los hornos de Sidor, se va la luz en toda Venezuela por 3 meses. Aquí no hay luz para eso. No se está generando energía eléctrica. De las 15 turbinas del Guri apenas funcionan 2 o 3. Las demás están abandonadas. Abandonado toda la generación termoeléctrica. Caruachi, Tocoma, Macagua, todo eso en el peor estado. Las líneas de transmisión eléctrica. Bueno, ¿y quién va a invertir en eso? ¿Quién va a invertir en Guri, por ejemplo, si no es el Estado? No hay ningún privado que vaya a invertir en la recuperación de Guri, porque esa es una inversión que se recupera en 100 años adelante. Pero eso hay que hacerlo, tendremos que ir, el Estado venezolano tendrá que ir al Fondo Monetario Internacional a pedir respaldo, tendrá que ir al Banco Mundial, a la Corporación Andina de Fomento, a todos los organismos, al Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos que ir a pedir ayuda y crédito en todas partes del mundo para poder invertir en generación eléctrica, para invertir en las carreteras. Ana, mira, la situación de las carreteras es insólita. Yo vengo de Apure y la producción, lo poco que se produce en Apure, porque aquello se ha destruido totalmente, la industria arrocera prácticamente desapareció, etcétera. Pero lo poco que se produce, los quesos, por ejemplo, los quesos llaneros, no hay manera de sacarlos de Apure, porque no hay ni carretera ni combustible. Toda las vías de penetración rural se las comió el monte. No hay agua en las tuberías para el regadío, no hay agua para bañarse en la casa. Bueno, entonces, en un país así no hay manera de recuperar la economía y en consecuencia no hay manera de afrontar la pobreza si no se enfoca todo el esfuerzo de ese gobierno de transición que viene en recuperar la infraestructura, que es electricidad, que son vías, que es puertos y aeropuertos. No hay, los puertos están en su peor estado, los aeropuertos abandonados. Maiquetía ahí más o menos le metieron unos realitos y ahí, fíjate, la semana pasada viajé por avión, que casi nunca he viajado por avión, pero como teníamos que ir rápido, regresar rápido por la gira, llegamos al aeropuerto de Barcelona, no había aire acondicionado en todo el aeropuerto. Nos montamos en el avión, no había aire acondicionado en el avión. Llegamos a Maiquetía, no había aire acondicionado en Maiquetía. Bueno, eso fue un calor espantoso. Te pongo eso como un ejemplo de una experiencia particular. Pero esos son aeropuertos funcionando. Si tú vas a los aeropuertos de Barinas, etcétera, eso está abandonado.
¿Cómo un país puede progresar así? Las telecomunicaciones, se te acaba de ir el internet, a mí se me va a acabar, pero se te va el internet, las líneas telefónicas, CanTV no sirve. Bueno, esa inversión hay que hacerla. Punto uno, recuperar el aparato productivo para superar la pobreza. Punto dos, la infraestructura. Punto tres, la salud y la educación. Ahí hay que afrontar. Mira, la salud es un problema grave, ya te hablé del hambre. El hambre nos está produciendo las más altas tasas de mortalidad infantil del continente. Se nos mueren los ancianos de mengua en sus casas. El adulto mayor no tiene salud, no tiene cómo afrontar ni siquiera una operación de apendicitis, pero ni siquiera afrontar el día a día de las enfermedades crónicas. La gente se nos está muriendo. Parece mentira. Mira, yo hablaba con la gente de los Médicos Unidos por Venezuela. La gente se nos está muriendo de enfermedades crónicas absolutamente controlables, como la hipertensión, porque sencillamente no hay ni siquiera tensiómetros en los hospitales para medirse la tensión, que como tú sabes la llaman la enfermedad silenciosa. La gente no sabe que tiene tensión antes y de repente le da un ACV y se muere. No hay medicinas para eso. Para tú operarte una apendicitis, necesitas 12, 13 mil dólares en un hospital, en una clínica privada, y en un hospital público necesitas 2.000, porque ya no hay hospitales gratis en Venezuela. Es mentira. Se privatizó de hecho la salud, pero se privatizó la salud frente a una población que tiene un ingreso mínimo de $10 al mes. Eso es condenar a la gente a la muerte. Eso es lo que está ocurriendo. Con la educación, hablemos solamente de la educación básica. 3 millones de niños fuera del sistema escolar en este momento. Y los que están dentro del sistema escolar, con ese horario mosaico, ese monstruo Frankenstein, que es el horario mosaico, que es que los niños tienen clase 1 o 2 días a la semana nada más y 2 horas. No es que pasan el día en el colegio, el día que les toca. 2 horas es lo que dan. En 10 años, Ana, vamos a hacer la sociedad analfabeta de Juan Vicente Gómez. Entonces, ¿cómo se puede recuperar un país con la gente muriéndose de mengua y con un país de analfabetas absolutos? Ese es el tercer punto. El cuarto punto es el tema de la institucionalidad. Sin resolver ese problema será imposible resolver los otros. O sea, si nosotros no resolvemos, por ejemplo, el tema del poder judicial en Venezuela, un poder judicial absolutamente cooptado por el gobierno, sin ninguna capacidad real desde el punto de vista jurídico para impartir justicia, un sistema judicial que se vende al mejor postor. ¿Cómo vas a traer inversiones extranjeras con un poder judicial que mañana puede tomar cualquier decisión por intereses económicos para liquidar tu negocio o para extorsionarte? ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando. ¿Cómo podemos nosotros con recuperar un país con una fiscalía, una Contraloría General de la República, una Asamblea Nacional totalmente cooptada por el chavismo, de la cual han derivado una institucionalidad, alcaldes, concejales, cámaras municipales, absolutamente corruptas en todo el país, la mayor corrupción que ha vivido Venezuela? El año 2025, por cierto, es un año crucial. Esta gran coalición que se requiere para derrotar a Maduro en el 2024 tiene que continuar para poder ganar la Asamblea Nacional en el año 2025, que es un año electoral, para poder desmontar toda esa estructura, para que haya una Contraloría de verdad, una Fiscalía de verdad, un Consejo Nacional Electoral de verdad. Y hay que derrotar al chavismo a nivel de las gobernaciones y de las alcaldías. Están liquidando el país. Mira, tú vas a Villa de Cura, a Charallave, a donde quiera que vaya, y a los problemas generales del país, de agua, de luz, de educación, de salud, tienes que agregarle los problemas que crean los alcaldes. Los alcaldes chavistas no resuelven problemas, se están comportando como una fuerza de ocupación en sus ciudades, extorsionando a los comerciantes, extorsionando a los ciudadanos. Se roban todo, absolutamente todo, y los pueblos y las ciudades de Venezuela en el peor estado. Y por último, un quinto punto, el próximo gobierno, que aspiro que sea el mío, por supuesto, que en el caso de que sea el mío, será el único que voy a ejercer. No iré a la reelección de ninguna manera, me opondré a la reelección, trataré incluso como presidente de la República, utilizando las facultades que me confiere la Constitución, trataré de producir una enmienda constitucional, que se produzca una enmienda constitucional para eliminar definitivamente la reelección indefinida de la Constitución,
Pero el próximo gobierno, su gran misión es mantenerse en el poder por 6 años y poder entregarle el poder en democracia en un país saneado, en un país que haya comenzado a recuperarse, porque no se va a haber recuperado en 6 años, que haya comenzado a recuperarse, que esté en la senda del desarrollo, pero que pueda hacer unas elecciones libres, democráticas, transparentes, donde todos puedan participar, donde no haya inhabilitados, donde los partidos hayan sido regresados a sus legítimas autoridades, se hayan formado otros partidos, donde la sociedad civil se haya fortalecido, entregar democráticamente el poder a otros, porque esta gente, no se te olvide, esta gente cuya esencia, cuya naturaleza es el golpismo. A nosotros se nos olvida que el chavismo es un movimiento golpista, de golpistas. Esta gente, al día siguiente que entreguen el poder en Miraflores, empezarán a conspirar para tumbar al nuevo gobierno, porque esa es su naturaleza. Entonces, la tarea del próximo gobierno, quizás la de mayor trascendencia, va a ser mantenerse en el poder los próximos 6 años y entregar la banda presidencial en democracia y en paz al siguiente presidente de la República. La última pregunta, usted se refería a que uno de los principales retos que tendrá el presidente que resulte electo en el 2024 es mantenerse en el poder, porque si no gana el gobierno, pues será una oposición que tiene una historia golpista. Y yo le pregunto, usted en su mensaje para intentar convencer a los ciudadanos que voten por usted en las primarias, ¿tiene algún mensaje para los militares? Sí, cómo no. De hecho, recientemente acabo de republicar un artículo que había escrito unos meses atrás, que se llama Hablando por Militares. Tuvo, por cierto, mucha presencia en las redes sociales. El artículo se llama Hablando por Militares porque parte por aclarar que lamentablemente no puedo hablar con los militares en persona. En este país es un delito hablar con los militares desde la sociedad civil, salvo que tú seas del PSUV, ¿no? Alrededor de la institución militar se ha creado un claustro impenetrable, al cual solo acceden los dirigentes del partido de gobierno. Entonces, no me quedó más remedio que hablar con los militares públicamente. Y allí les expresé a ellos y al país cuál es nuestra visión de la Fuerza Armada. Nosotros le decimos, nosotros sabemos que ustedes tienen, algunos de ustedes, pues los teóricos del chavismo como concepción militar. El chavismo es varias cosas. Entre otras cosas, es una concepción del papel y de la actitud del ejército. Por cierto, una concepción que es absolutamente no tiene nada de original. Es el militarismo secular de la historia de Venezuela. El chavismo es la última expresión del militarismo de este país, que comienza con los fueros militares que se le otorgaron a los héroes de la independencia. Eso no es nada nuevo. El militarismo, que es una desviación de la función militar, que consiste en utilizar las armas que la República Civil les otorga para proteger la soberanía, utilizarlas en vez de para proteger, para dominar al resto del país. Eso es lo que es el chavismo, con el nombre que tú le quieras poner, con la parafernalia que le quieran poner ellos, el palabrerío que le quieran poner, es sencillamente sentirse con el derecho, por estar armado y por ser la fuerza militar, sentirse con el derecho de dominar el país. Nosotros les decimos a los militares, señores, nosotros tenemos una concepción de la república absolutamente civil. Nosotros queremos instaurar en Venezuela una república civil, una república dominada por los ciudadanos civiles. Ustedes son parte de la ciudadanía, son los ciudadanos armados por los civiles que le hemos otorgado las armas de la república y el derecho a portarlas para proteger la soberanía del país, por tierra, por mar, por aire. En la medida en que ustedes se desvían de esa función y empiezan a asumir las funciones que corresponden a la República Civil, como son las funciones de gobierno de la nación, por ejemplo, las más importantes, pasan dos cosas. La primera, que nos pones en peligro a todos porque abandonas tu función principal. Aquí vemos a la Fuerza Armada ocupándose del agua, ocupándose de la luz, ocupándose de la gasolina, de las bombas de gasolina, montando alcabalas por toda Venezuela para martillar a todo el mundo. Y mientras tanto, ¿qué pasa en la frontera? La mitad del país, del territorio nacional prácticamente,
controlado por bandas criminales. El Estado Nacional se ha retirado de la mitad del territorio en manos de bandas criminales propias y extrañas de otros países que han venido a controlar el arco minero, por ejemplo, aparte del ecocidio tan gigantesco que significa y que hay que repudiar, etcétera. Es sobre todo la pérdida de la soberanía de Venezuela sobre casi la mitad del territorio de Venezuela, que es la Guayana en su conjunto. Bueno, ¿a qué se debe eso? A que los militares no están cumpliendo su función. Eso pasa en la frontera occidental, eso pasa en la frontera noroccidental del país. Todo eso en manos del narcotráfico, por ejemplo. Incluso en ciudades del centro del país. Lo que pasa en Aragua, parroquias completas en manos de bandas criminales, donde para ingresar en poblaciones completas tienes que pedirle permiso a los pranes, mientras la Fuerza Armada, que es la que se supone que debe proteger el territorio, la soberanía, la presencia del Estado legítimamente constituido, controlando la nación, están ocupados en funciones que no son propias, nos ponen en peligro a todos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, erosionan la democracia. Mira, yo no soy negado a que la Fuerza Armada en un determinado momento, en una actitud puntual, asuma funciones más allá de la defensa de la soberanía. Por ejemplo, en una situación de catástrofe, la utilización de la Fuerza Armada como fuerza organizada, etcétera, puede ser útil. Pero si tú utilizas a la Fuerza Armada de manera constante en actividades que no le son propias, la erosión de la democracia viene inmediatamente después, porque la naturaleza de la Fuerza Armada es de obediencia sin discusión. Y eso no es la sociedad civil. Bueno, les decimos, nosotros tenemos una concepción distinta. Queremos que ustedes, en primer lugar, no son una fuerza de ocupación, son una fuerza defensiva. ¿Qué hacemos nosotros con 400,000 militares? No sé cuánto es, 4 millones, parece que leí en estos días. 4 millones de militares, pero nosotros vamos a invadir a alguien. Nosotros lo que necesitamos es una Fuerza Armada de gran calidad, que sea capaz de defender el territorio nacional y que tenga el apresto operacional, que tenga los armamentos, la tecnología suficientes para competir y combatir con cualquier enemigo exterior de los enemigos reales que tenemos, que pudiéramos tener. Necesitamos una Fuerza Nacional que más que cantidad tenga calidad, donde sus dirigentes, sus generales, sus cuerpos oficiales sean los mejores de entre una fuerza de mejores también. Bueno, eso es lo que queremos nosotros para la Fuerza Armada, obediente al poder civil que es el que lo sustenta, independientemente de la naturaleza del gobierno de turno o de su ideología, porque la Fuerza Armada debe representar y defender a la nación, independientemente de las parcialidades políticas que existan al interior de esa nación. No podemos continuar con una Fuerza Armada que se declara a sí misma profundamente chavista, revolucionaria y socialista. Hay venezolanos que no somos chavistas, que no somos revolucionarios y que no somos socialistas. Y también necesitamos que usted nos proteja a nosotros. Entonces, bueno, eso es el mensaje nuestro de la Fuerza Armada. Regresen a su papel, al papel fundamental, que por cierto, es quizás una de las funciones más dignas que ningún ser humano pueda ocupar en el concierto de una sociedad, defender al resto de la sociedad y no dominarla, no oprimirla. Mira, muchas veces la Fuerza Armada se está comportando en Venezuela como una fuerza de ocupación. ¿Qué es eso? Como que si fuese una fuerza extranjera que vino aquí a exprimir a los ciudadanos. En estos días conversaba con los productores de Mérida, del municipio Junín de Mérida. Para ellos traer su mercancía de Caracas tiene que pasar por 42 alcabalas controladas por la Fuerza Armada, y en cada alcabala tienen que dejar parte de la mercancía, pagar una coima para cruzar la alcabala. Ni que esto fuera la Fuerza Armada de un país que ocupó a Venezuela, que está exprimiendo a sus ciudadanos. La Fuerza Armada tiene que regresar a su función, y regresar a su función significa recuperar la respetabilidad de todo el país. Ese es nuestro mensaje hacia él. Y, señor Caleca, otra de las preguntas, como lo dijo al principio, lleva más de 2 años haciendo una especie de cruzada por Venezuela en defensa del voto. ¿Hay confianza en los ciudadanos por el sufragio, por el sistema electoral venezolano? No, ni yo les pido que tengan confianza.
en el CNE, por ejemplo. La gente me pregunta mucho, ¿tú confías en el CNE? Por supuesto que no. ¿Quién puede confiar con el CNE? Son 3 chavistas los que están ahí que dominan el Consejo Nacional Electoral. Pero además la burocracia del Consejo Nacional Electoral, la burocracia en el buen sentido de la palabra, ese funcionariado que sustentaba el Consejo Nacional Electoral y que se fue formando en el derecho electoral y en la práctica electoral y en la técnica electoral durante 40 años, fueron despedidos todos. Y lo que hay dentro del Consejo Nacional Electoral a todos sus niveles es puro chavista, independientemente de su capacitación técnica. Puro chavista para tratar de controlar el proceso electoral. Eso es lo que ha hecho esta gente durante 24 años, ir erosionando la institución del sufragio y el derecho de todos los venezolanos a votar. Yo no confío en eso, pero sí les digo a los venezolanos, confíen en sus propias fuerzas, confíen en su propio poder, porque mira, un proceso electoral como el que se avecina, con un grado de rechazo a la opción continuista en el gobierno, con una mayoría aplastante del país manifestando su voto, es una oportunidad tremenda para cambiar la situación. ¿Y cómo podemos garantizar que no sean birlados esos votos y que no sean desconocido el triunfo? Bueno, si nosotros cuidamos nuestros centros electorales. Por eso yo he hablado, señores, tenemos que montar de aquí al 2024 por lo menos 2 testigos y 2 suplentes por cada mesa electoral. Esos 2 testigos y esos 2 suplentes son, si se montan para un proceso electoral, 40.000 mesas electorales, son 160.000 personas que hay que localizar, que hay que entrenar, que hay que trasladar el día de las elecciones a cada mesa electoral, que deben ser acompañados durante el día, que no le falte agua, que no le falte café, que no le falte alimento durante ese día, que no se sientan solos dentro del centro electoral, porque alrededor del centro electoral tienen que estar los vecinos organizados, 50 por cada centro, por lo menos, cerca, comunicados con cada testigo. Si tratan de sacar al testigo, movilizarse a la puerta del consejo del centro electoral para impedir cualquier atropello. Y que ninguno de esos testigos salga de la mesa electoral sin el acta en la mano, que certifique el triunfo de la oposición. En eso es que confío. Y lo que yo le llamo a la gente, no confíes en el CNE, no confíes en ninguna institución del Estado venezolano en este momento. El Estado venezolano ha sido montado al servicio de un partido. Esa es la realidad que tenemos por delante. Nosotros no vamos a una fiesta electoral. Nosotros vamos a una confrontación electoral con un régimen autoritario, de profunda vocación totalitaria además. Lo que ellos quieren es quedarse aquí por 1000 años, lo dicen cada rato. Y son capaces de hacer lo que sea para ello, desde reprimir a la gente y matar gente, hasta robarse unas elecciones. ¿Cómo podemos impedirlo? Con la fuerza unida y organizada de los ciudadanos. En eso es que pido que confíen. Y los ciudadanos han ido entendiendo ese mensaje. Mira, hace 2 años, el 40, casi el 50% de los venezolanos decía que no quería votar más nunca en Venezuela, porque ya no confiaba en el Consejo Electoral. Bueno, hoy ya casi el 80% de los venezolanos están manifestando su deseo de votar en las elecciones del 2024. Se han dado cuenta, no digo que por la opción de Caleca, pues, pero Caleca y muchos otros, el resto de la oposición que retomó la vía electoral, como te lo dije hace rato, se han dado cuenta que ese es un poder inconmensurable, el poder del voto, defendido, organizado, motivado. No hay fuerza represiva que pueda contra 8 millones de votos en unas elecciones. A ponerte una cifra, ojalá fueran más. Tenemos un padrón electoral de 21 millones de personas. Tenemos aproximadamente 4 millones y medio que se han ido del país, que va a ser muy difícil que voten fuera de Venezuela. Bueno, pero quedan 15 millones en Venezuela, ¿no es así? Y el chavismo no pasa de 3 millones de votos. Lo demostraron en las últimas elecciones. 3.500.000 votos en el año 21. Tendrán que hacer, yo no sé qué tendrán que hacer para llegar a 3 millones en el 2024. Bueno, hay 10 millones de votos en Venezuela. Hay 10 millones de votos que nosotros tenemos que lograr motivar, unidos en una sola propuesta de cambio, donde todos se sientan representados. Contra eso no hay fraude posible, no hay CNE que pueda torcer la voluntad organizada, indeclinable,
de la sociedad en su conjunto. Esa es nuestra propuesta. Ni siquiera porque hayan colocado como presidente del CNE a quien ha sido el principal verdugo de los opositores, Luis Que Amoroso, pongan a quien como sea. contralor. Pueden poner a Diosdado Cabello. Con 10 millones de votos, 8 millones de votos, 6 millones de votos, no vale el CNE. Si nosotros sabemos defender nuestros votos. Bien, me restan dos preguntas, señor Caleca. Una tiene que ver con que, bueno, hay personas como, por ejemplo, María Carolina Uzcategui, que ha sido muy eh, mediática en estas últimas semanas, que augura que estas primarias serán un desastre. Cuestiona mucho los puntos de votación, que ponen en peligro la integridad de las personas que facilitan esos centros de votación. A eso se le suman las constantes denuncias de algunas personas que han denunciado ante el Tribunal Supremo de Justicia y solicitan suspender el evento de primarias. Hay unas presuntas investigaciones que está haciendo el SEBIN contra la Comisión Nacional de Primarias, es decir, por todos lados hay obstáculos para estas elecciones. ¿Hay alguna garantía de que las elecciones primarias realmente se realicen el 22 de octubre, perdón? Bueno, yo creo que esa pregunta debiera hacérsela a alguien de la Comisión de Primaria, realmente. Yo soy un usuario del proceso. Ahora, como usuario del proceso, por supuesto lo observo, pero no te tengo todas las respuestas, ¿no? No estoy adentro del proceso, no lo estoy organizando. Lo que sí sé es que la Comisión de Primaria está sometida, y la primaria como elección está sometida, está bajo ataque, no hay ninguna duda, bajo ataque fundamentalmente del gobierno. El gobierno, en primer lugar, como tú sabes, cuando estaba a punto la Comisión de Primaria de llegar a un acuerdo de colaboración con el CNE, hizo renunciar al Consejo Electoral, por cierto, una renuncia de unos señores que todavía no han explicado por qué renunciaron, ni siquiera explicaron por qué renunciaron. Bueno, colapsaron el CNE, hicieron colapsar al CNE con el único fin de que no se llegara a ese acuerdo y que la primaria dijéramos entonces no podemos hacerla porque no tenemos el apoyo del CNE. Bueno, la comisión de primaria decidió valientemente, a mi juicio, decir, bueno, la hacemos autogestionada, vamos adelante. Si no la podemos hacer, pienso yo, si no la podemos hacer el 22 de octubre, la haremos el 22 de noviembre. Eso a mí no me preocupa en absoluto. Lo importante es que nosotros podamos escoger a nuestro candidato por el método que seleccionamos inicialmente, que es la consulta popular, por cierto, que es solo eso, un método para escoger el candidato. La primaria no es otra cosa. Si ese método fracasara, porque no lo podemos hacer, porque implosiona, porque el Tribunal Supremo lo prohíbe, ponte tú, sencillamente buscaremos otro método, pero iremos juntos a las elecciones. Ese es el objetivo, escoger un candidato único. Si no se puede con las primarias, se podrá por otra manera. De manera que todo esto es un ruido, un escándalo alrededor de la primaria para desestimar y desestimular a la gente. A nosotros no nos desestimula eso. Nosotros vamos a la primaria, estamos haciendo el voluntariado con Caleca y el Movimiento por Venezuela que me apoya, y me consta que el resto de los partidos también lo están haciendo, poniendo a todos sus cuadros, sus maquinarias, porque bueno, maquinarias tú sabes ya no son lo que eran, pero hay maquinaria al servicio de la comisión de primaria para poder organizar las mesas electorales, etcétera. Bueno, ojalá se pueda hacer. Si no se puede hacer, bueno, escogeremos nuestro candidato por otra vía. ¿Cuál es el problema? Y bueno, justamente la última pregunta que le tengo es esa. ¿Qué opina de aquellos dirigentes que aspiran a un consenso para elegir un candidato como plan B si no se puede hacer las primarias? Bueno, esa es una opción, un consenso. Hay otras, pueden escoger por una encuesta. Hay muchas vías para llegar a un candidato unitario. En su momento se discutirán. En este momento estamos con lo que hemos escogido. Hemos escogido la vía de la primaria. Yo creo que la vamos a hacer. No serán las primarias excelentes, como quisiera mucha gente que fuera, incluyéndome a mí, pero lo perfecto, como decía mi mamá, y es un dicho muy popular, lo perfecto es enemigo de lo bueno. En todo caso, si no votan 3 millones, sino 2 millones en la primaria, es preferible que el candidato lo escojan 2 millones que lo escojan 20. De manera que la primaria siempre será ganancia. Si no se hace la primaria, bien sea porque el gobierno la impide, o bien sea porque implosiona, porque nos fue imposible que ganamos, nos rendimos, qué sé yo, se buscará otro método. El consenso puede ser uno, pero hay otros métodos para escogerlo. Ya veremos. Bueno, señor Andrés Caleca, muchísimas Gracias. gracias por atender
a esta entrevista, Gracias a ti. por ese análisis que ha hecho de todo el entorno político en el que nos encontramos y a todas las personas que siguieron esta entrevista y se conectaron a este foro. Será hasta la próxima.